Sí, doctor. Ya, vamos a empezar la clase entonces. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Paucar Aguilar. Soy médico gastroenterólogo. Bueno, y en esta oportunidad me han otorgado poder hablar con ustedes sobre, bueno, en 4 semanas, sobre lo que es teoría de gastroenterología, ¿no? Como capítulo de Medicina Interna 2. Bueno, como ya les estoy mencionando, son 4 semanas las que vamos a hacer y ese es el temario. En la semana 1, que es esta, vamos a hablar de hemorragia digestiva y úlcera péptica y trastornos gastrointestinales funcionales. El día de hoy, hemorragia digestiva y úlcera péptica, y el día miércoles de trastornos gastrointestinales funcionales. La segunda semana vamos a hablar de enfermedades del esófago, recto o llano en una sola clase. Y en el segundo día, diarrea, malabsorción y enfermedad inflamatoria intestinal. En la tercera semana vamos a hablar de pancreatitis aguda y crónica y también enfermedades de la vesícula y vías biliares. Y en la última semana vamos a hablar de hepatitis viral aguda, crónica y hepatitis autoinmune en la primera clase. Y en la última clase vamos a hablar de enfermedad hepática no alcohólica, cirrosis hepática y sus complicaciones o descompensaciones de la misma. Bueno, como ustedes pueden entender, y es algo que tienen que tener bien en claro, es que toda la información que uno tiene, que uno les expone, se da porque inicialmente se ha formulado una pregunta de investigación. Y para poder generar información se tiene que investigar. Así que nunca estaría de más tratar de hacer investigación en cada año por cada cosa, ¿no? Bueno, algo más que les quería comentar es que la medicina no es una ciencia. O sea, la medicina, o mejor dicho, la medicina es un conjunto de disciplinas que utiliza la ciencia para poder explicar algunos fenómenos que ocurren en el cuerpo humano. Como ya lo deben saber, ya están en 4º año, esta ciencia, este conjunto de disciplinas no es exacto. Así que nunca se va a poder encontrar un tratamiento definitivo para una enfermedad. Ya, entonces vamos a empezar con el tema de hemorragia digestiva y úlcera péptica. ¿Me pueden escuchar normal o hay un problema con el audio? Sí, se lo escucha. En esta imagen podemos ver cómo se divide el intestino primitivo, ¿no? A nivel de más o menos aproximadamente en la 4ª semana del desarrollo embrionario, una vez que se ha formado el eje céfalo-caudal, ya podemos tener un intestino primitivo. Y este intestino primitivo se va a dividir en 3 principalmente, en el intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Esto es importante porque a partir de cada segmento del intestino van a surgir muchas estructuras que van a dar pie al sistema digestivo y al sistema respiratorio principalmente. El intestino anterior que va a estar conformado desde el proceso bucofaringio hasta una porción del duodeno. Ya de acá se va a formar el estómago, el hígado, el páncreas y parte de las vías biliares. Es importante recalcar también que el intestino primitivo proviene del endodermo, ya que es una de las 3 capas de la gastro, cuando se forma en la 3ª semana. Después está el intestino medio, ya que va a ocupar parte del duodeno, todo el intestino delgado, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Y por último, el intestino posterior, que va a ser conformado por 1/3 distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Bueno, y parte del ano en realidad. Entonces, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, clásicamente se ha definido como una pérdida sanguínea provocada por una lesión. Una lesión o una alteración en realidad, porque cuando hablamos de lesión ya hablamos de algo maligno. Una alteración en el tracto gastrointestinal en un punto localizado por encima del ángulo de Treis. El ángulo de Treis se va a definir como una unión entre el duodeno y el yeyuno. Sin embargo, actualmente, embriológicamente, como les he mencionado, en realidad, que es de donde la digestiva alta, no termina en el duodeno. En realidad es en parte del duodeno. Realmente en la segunda porción se forma la ampolla duodenal.
Entonces, embriológicamente hablando, la hemorragia digestiva alta se va a dar en un punto del intestino anterior, que va a ocurrir desde la parte coparina, el esófago, el estómago y la parte de la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Teóricamente se debería definir desde una parte del colon, pero para efectos más prácticos, la hemorragia digestiva baja se va a definir como una hemorragia a nivel del colon, y la hemorragia intestino medio a partir después de la ampolla duodenal, el yeyuno y el ilio. Bueno, de las tres emergencias más importantes en gastroenterología, esta es una de las más frecuentes, que va a tener una incidencia entre 48 a 160 casos por 100.000 habitantes al año. Junto con la pancreatitis y las colangitis agudas, van a ser las emergencias más frecuentes en gastroenterología. Es importante mencionar que los dolores abdominales secundarios a gastroenteritis agudas y otros, que también son problemas gastroenterológicos, no se catalogan como emergencias, sino como urgencias. Bueno, para clasificar, hay dos grandes grupos de hemorragias digestivas altas que en realidad, como tienen múltiples causas, es mejor poder dividirlas en dos grandes grupos para poder definir el tratamiento adecuado, ya que el tratamiento en uno va a ser totalmente distinto al otro. Y se van a clasificar en una HDA o hemorragia digestiva alta varicial y HDA no varicial. La HDA varicial es una HDA que es secundaria a una hemorragia por varices, ya sea varices esofágicas o varices gástricas. Y la HDA no varicial van a ser todas las demás. Las causas más comunes de hemorragia digestiva alta van a incluir las úlceras gástricas o las úlceras duodenales, que son la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, las gastritis o duodenitis severas o erosivas, las esofagitis severas o erosivas, las varices esófago-gástricas, gastropatías hipertensivas portales, las angiodisplasias, que son las ectasias vasculares, que son crecimientos anormales de vasos a nivel de todo el tubo digestivo, que a nivel de hemorragia digestiva baja es la segunda causa más frecuente, pero a nivel de hemorragia digestiva baja no es tan frecuente. El síndrome de Mallory-Weiss, que es una laceración a nivel del esófago, de la unión esófago-gástrica, que generalmente se da en pacientes alcohólicos que tienen vómitos concurrentes. Las lesiones masivas, como son los pólipos o los cánceres, que son una causa también importante de hemorragia digestiva alta y baja. Y otras causas menos comunes están la lesión del Dilafoy, que es un vaso aberrante que puede crecer en cualquier parte del tubo digestivo, principalmente en el estómago. Una ectasia vascular antral gástrica, que es el GABE, que es un grupo de ectasias vasculares, como ya les había mencionado, pero que crecen de una forma localizada. Las fístulas aortoentéricas, que es una comunicación de la aorta o una rama de la aorta con el tubo digestivo, que va a producir sangrado masivo. Las lesiones de Cameron, que son úlceras a nivel de unas hernias paraesofágicas, y las varices ectópicas, que pueden ser más frecuentes en cirróticos y pueden estar en duodeno, en antro o en cuerpo. En 10 a 15% de los pacientes que vienen por hemorragia digestiva alta, no se identifica una lesión que podría ser tratada o identificada. Bueno, entre las manifestaciones clínicas más frecuentes está la hematemesis. La hematemesis se define como un vómito de contenidos sanguíneos, ¿ya? Estos vómitos de contenido sanguíneo generalmente van a ser de color rojo rutilante o rojo oscuro. Sin embargo, hay otras condiciones en las que, por no haber una cantidad tan alta de sangre, la sangre va a tener una digestión parcial en la cavidad gástrica, y es por eso que los vómitos no van a salir ni rojos rutilantes ni rojos oscuros, sino marrón oscuro. Ya, este vómito se llama vómito borráceo, con B grande. Ya hay que distinguirlos de los vómitos porráceos, con P, porque son distintos. Los vómitos borráceos son vómitos marrón oscuro. En cambio, los vómitos porráceos son color verde oscuro, que generalmente no está relacionado a una hemorragia digestiva alta, sino a un problema a un vómito con bilis, no necesariamente secundaria a una hemorragia. La segunda manifestación clínica más importante es la melena, que se encuentra en un 90 a un 98% de los pacientes. Estos pacientes van a presentar heces negras brillantes, no marrón oscuras, no rojas oscuras, sino negras. Ya tienen que ser pastosas, generalmente son pegajosas y son malolientes. Algunos lo mencionan como alquitranada o como la urea. Algo que es importante recalcar es que el olor de estas heces no es fétida.
Ya fétida es un olor fuerte a veces. En cambio, el olor de la melena, distinto, que cuando hacemos sus clases prácticas probablemente ya lo van a averiguar. Y ahora, la hematoquesia es un sangrado digestivo bajo en el que puede estar relacionado a una hemorragia digestiva alta, pero de tránsito acelerado. ¿Qué quiere decir? A veces la hemorragia digestiva alta es tan masiva que no se puede digerir la sangre y es por eso que sale de color rojo. Y generalmente se da cuando hay un sangrado más de 1 litro. La melena es de color negro porque la sangre se digiere a nivel del duodeno y del yeyuno. Y generalmente sucede cuando el sangrado es de más de 60 mililitros. Si el sangrado es menor de 60 mililitros, generalmente el paciente no llega a tener melena. Ya esos son datos importantes que pueden venir en el examen. Bueno, algo que es importante recalcar es que cuando uno pierde sangre, debería caerle hemoglobina, ya que la pérdida de sangre produce caída de hemoglobina. Sin embargo, es importante recalcar que cuando uno pierde sangre, así como pierde hemoglobina, también pierde plasma. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno, la concentración de hemoglobina en teoría no debería disminuir cuando uno tiene sangrado digestivo. Sin embargo, una vez que pasan 6 a 8 horas después de la pérdida de sangre, parte del plasma, parte del intersticio, va a pasar a la cavidad o al espacio sanguíneo y eso recién va a disminuir la concentración de hemoglobina. Eso pasa aproximadamente entre 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que cuando un paciente tiene hemorragia digestiva alta o baja, o cualquier tipo de hemorragia en realidad, la concentración de hemoglobina en las primeras horas no va a variar. Sin embargo, después de 6, 8, 10 horas, recién se va a ver una diferencia de la hemoglobina. Ahora, ¿qué va a ser la evaluación inicial en un paciente con hemorragia digestiva alta? Lo más importante es la historia clínica, no la historia del médico. 60% de los pacientes con hemorragia digestiva alta van a estar relacionados a una etiología por un antecedente, la misma etiología por un antecedente de hemorragia digestiva alta. Las comorbilidades también son muy importantes. En un paciente cirrótico, uno tiene que pensar que la hemorragia digestiva es secundaria a varices esofágicas. En un paciente que tiene insuficiencia renal y tiene diálisis, probablemente la hemorragia digestiva alta no sea varices esofágicas, sino por ectasias vasculares. Y así, pacientes que tienen antecedentes de hernia y hiato esofágico, pensando que podría tener úlceras de Cameron, que son las úlceras que están dentro del hiato esofágico. La medicación habitual es otro de los aspectos más importantes a preguntar en un paciente que viene con esta patología, ya que el paciente con consumo crónico de AINES, que no son selectivos para ninguna ciclooxigenasa, tienen más posibilidad de tener una gastropatía por AINES, que podría estar relacionado a eritema, erosiones y hasta hemorragia digestiva alta, ¿no? Por úlceras, etc. Entre estos medicamentos están el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, el diclofenaco y el ketorolaco. Entre los síntomas acompañantes, por ejemplo, en los pacientes con úlcera péptica, es muy frecuente el dolor en epigastrio, secundario principalmente al consumo de alimentos, dependiendo del estómago, generalmente aumenta el dolor con el consumo de alimentos. Sin embargo, cuando la úlcera está en la primera o segunda porción del duodeno, esos síntomas van a disminuir con la ingesta. Las úlceras esofágicas van a estar en relación a odinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia. Y el síndrome de Mallory-Weiss, como les había comentado, se da en pacientes que tienen vómitos recurrentes, en el que hay un esfuerzo mayor del músculo diafragma y por tanto puede haber una laceración de la unión gastroesofágica. Y a veces puede estar relacionado con una tos previa al sangrado. La hemorragia varicial, que generalmente se puede dar en pacientes con cirrosis, así como la gastropatía por hipertensión portal, hay que buscar signos compatibles con cirrosis hepática, como arañas vasculares, ictericia y ascitis. Las neoplasias malignas generalmente están asociadas a un síndrome consuntivo, que consiste en baja de peso, y a veces pueden tener primero precoz, disfagia, dependiendo de dónde está ubicado la neoplasia maligna, y caquexia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Me están escuchando bien? Sí se escucha bien. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. ¿La clase está siendo grabada? ¿Se va a grabar? Bueno, me dijeron que en el Canvas se iba a grabar, pero ahorita no tenemos bueno, yo no me han otorgado ningún tipo de usuario para el Canvas. Doctor, Si desean que lo grabe, voy a ver si es que la clase...
Sí, dígame. Yo estoy grabando la clase, doctor. Ah, ya, genial. Entonces lo cuelgas Sí. para su grupo, pues. Gracias. Ya, entonces continuamos. Evaluación inicial, en el examen físico vamos a encontrar signos de hipovolemia. ¿Cuáles son los signos de hipovolemia? Hipotensión y frecuencia cardíaca elevada. Es importante recalcar que pacientes que tienen hemorragia digestiva alta incipiente, a veces no puede haber taquicardia, pero sí puede haber hipotensión ortostática, que es el signo más frecuente hipovolemia en pacientes que tienen esta etapa. A veces pueden estar asociados con abdomen agudo. No necesariamente, porque en pacientes que tienen úlcera péptica pueden tener hemorragia, pero ya cuando esta progresa puede tener una perforación de víscera hueca que puede conducir a un abdomen agudo y ahí el tratamiento es totalmente distinto, ¿no? Estigmas hepáticos en pacientes con cirrosis hepática para sospecha de varices esofágicas, gastritis hipertensiva portal y varices gástricas. Y entre los exámenes del laboratorio, lo que se debe pedir de ingreso a todo paciente que viene por hemorragia digestiva alta está un hemograma completo. Completo porque tiene que tener recuento de plaquetas, recuento de hemoglobina, para ver si es que hay una cantidad de hemoglobina que ha bajado. El grupo de factor RH, porque probablemente el paciente va a requerir transfusión de paquetes globulares, ver cómo está la función hepática, la función renal y el perfil de coagulación. Ahora, a veces para sospecha de hemorragia digestiva alta, se puede hacer un lavado gástrico para poder tener mejor evidencia de esta enfermedad. ¿Y cuál va a ser el manejo inicial? El manejo inicial va a consistir principalmente en medidas generales. Las medidas generales principalmente se van a basar en hidratar al paciente, hidratar y reponer el volumen del paciente. Para esto el paciente tiene que tener 2 accesos venosos o una vía central. Debe recibir oxígeno por cánula vinasal, ya que una baja de hemoglobina hace que llegue menos oxígeno de los pulmones al resto del organismo. No deben estar se debe suspender la dieta, y en pacientes que tienen compromiso del sensorio debería protegerse la vía aérea o debería tener una intubación endotraqueal, que no necesariamente es de rutina. La reanimación con líquidos va a tener como objetivo una presión arterial sistólica más de 100 milímetros de mercurio, una presión venosa central de más de 20 centímetros de agua. El soporte transfusional, un paciente en general que tiene una hemorragia digestiva alta debe tener una hemoglobina más de 7, ya que hay pacientes que tienen menos de 7 de hemoglobina y se le va a someter a algún procedimiento endoscópico, tienen un alto riesgo de hacer una parada cardiorrespiratoria. En pacientes con cirrosis hepática actúa de forma similar. En pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, este parámetro va a aumentar, ya que la parada cardiorrespiratoria va a ser de mayor riesgo en pacientes que tienen menos de 9 de hemoglobina. Las placas